Estructura y organización interna de los departamentos de análisis en los clubes. En el mundo del fútbol, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para los equipos y sus departamentos técnicos. Hoy en día, la mayoría de los clubes de élite tienen un departamento de análisis que se encarga de recopilar, analizar y presentar datos para ayudar a la toma de decisiones en el club. En este artículo, exploraremos la estructura y organización interna de los departamentos de análisis en los clubes de fútbol. Sección 1. Estructura de los departamentos de análisis. El tamaño y la estructura de los departamentos de análisis varían según el tamaño y la ambición del club. Los equipos más grandes pueden tener equipos completos dedicados al análisis de datos, mientras que los clubes más pequeños pueden depender de una sola persona o incluso de una empresa externa. Sin embargo, independientemente del tamaño, la mayoría de los departamentos de análisis de los clubes de fútbol se dividen en tres áreas principales: recolección de datos, análisis y presentación. 1.1 Recolección de datos. La recolección de datos es la primera fase del proceso de análisis de datos. Los departamentos de análisis recopilan información de diversas fuentes, como proveedores de datos externos, bases de datos internas y observaciones de partidos en vivo. Es fundamental contar con una metodología rigurosa y una plataforma tecnológica robusta para garantizar que los datos se recolecten de manera precisa, uniforme y oportuna. 1.2 Análisis. Una vez que se recopilan los datos, el siguiente paso es el análisis. Los equipos de análisis de los clubes de fútbol utilizan técnicas estadísticas y modelos de aprendizaje automático para extraer información valiosa de los datos. Los analistas de datos también trabajan en estrecha colaboración con los entrenadores y el personal técnico del club para identificar tendencias, patrones y oportunidades para mejorar el rendimiento del equipo. 1.3 Presentación. La presentación de los datos es la fase final del proceso de análisis. Los departamentos de análisis utilizan diferentes métodos para presentar los datos al personal técnico del club, incluyendo informes escritos, tablas, gráficos y visualizaciones interactivas. Es fundamental que los datos se presenten de manera clara y concisa para que los entrenadores puedan entenderlos y utilizarlos para tomar decisiones informadas. Sección 2. Organización interna de los departamentos de análisis. La organización interna de los departamentos de análisis también varía según el tamaño y la complejidad del club. Sin embargo, hay algunas posiciones comunes que se pueden encontrar en la mayoría de los departamentos de análisis. 2.1 Director de análisis. El director de análisis es el líder del departamento de análisis. Es responsable de establecer la estrategia de análisis del club y de garantizar que se cumplan los objetivos de análisis. También es responsable de administrar el presupuesto del departamento y de liderar el equipo de analistas. 2.2 Analista de datos. Los analistas de datos son responsables de recolectar, analizar y presentar datos. Tienen habilidades en matemáticas, estadística y programación y utilizan herramientas como R, Python y SQL para realizar análisis de datos. 2.3 Analista táctico. Los analistas tácticos son responsables de analizar la estrategia y el rendimiento táctico del equipo en el campo. Trabajan en estrecha colaboración con el entrenador y el personal técnico del club para proporcionar información valiosa sobre cómo mejorar el rendimiento del equipo. También son responsables de identificar las debilidades del equipo en la defensa y el ataque y de desarrollar estrategias para mejorar el rendimiento. 2.4 Analista de rendimiento. Los analistas de rendimiento son responsables de analizar el rendimiento individual de los jugadores del equipo. Utilizan datos sobre la forma física, el estado de ánimo, el rendimiento en el campo y la recuperación de lesiones para identificar patrones y oportunidades de mejora. También trabajan en estrecha colaboración con el equipo médico del club para garantizar que los jugadores estén en las mejores condiciones físicas posibles. 2.5 Ingeniero de datos. Los ingenieros de datos son responsables de diseñar y mantener la infraestructura tecnológica del departamento de análisis. Trabajan en estrecha colaboración con los analistas de datos para garantizar que los datos se recolecten y almacenen de manera efectiva y que la plataforma de análisis sea robusta y escalable. Conclusión. En resumen, los departamentos de análisis son cada vez más importantes en los clubes de fútbol y su estructura y organización interna varían según el tamaño y la complejidad del club.
La recolección de datos, el análisis y la presentación son las tres áreas principales de cualquier departamento de análisis, y las posiciones comunes en un departamento de análisis incluyen el director de análisis, analista de datos, analista táctico, analista de rendimiento e ingeniero de datos. Los departamentos de análisis pueden proporcionar información valiosa y ayudar a los equipos a tomar decisiones informadas que pueden mejorar el rendimiento del equipo en el campo.